Hola chicos, hoy estudiaremos potencias de base racional. El número grande que se encuentra acá, en este caso en paréntesis, es la base. Un racional decimal infinito, periódico, decimal finito, y por acá tenemos fracciones. El exponente me dice cuántas veces se tiene que multiplicar la base. Una potencia es una multiplicación iterada de un número por sí mismo. ¿Qué significa eso? Veamos. ¿Cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo el decimal? 5 veces. Es decir, tengo que escribir 5 veces lo que está al interior del paréntesis. ¿Y qué operación hay entre medio? Un por. Siempre es un por. Pero un decimal se puede expresar como fracción. Como es un decimal infinito periódico, yo le recomiendo transformarlo a fracción. Escribo el 3, se va a restar con lo que no tiene periódico, en este caso el 0, 3 menos 0 es 3, y se fracciona con, ubico 9 según la cantidad de dígitos con periodo, es decir, tengo un dígito con periodo, un valor 9. 3 novenos. Pero si multiplico varias veces por sí mismo 3 novenos, va a dar una cantidad muy grande. Es decir, que voy a simplificar ahora. 3 dividido 3, eso es 1. 9 dividido 3, eso es 3. Ya no voy a trabajar con el 3 noveno, sino que voy a trabajar con el 1 tercio. Y me resulta un poco más sencillo multiplicar por sí mismo 1 tercio que 3 novenos. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 y por 1, finalmente 1. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 9 por 9, 81. Y 81 por 3 es 243. El A se puede escribir como A elevado a 1 o también una vez el A elevado a 1. Tenemos tres equivalencias. Un paréntesis al interior es negativo, está elevado a un par. ¿Qué pasará? Un paréntesis al interior es negativo, pero está elevado a un impar. ¿Cómo será el resultado? Veamos. Como se está multiplicando por sí mismo esto, repito el paréntesis con la cantidad que está al interior. En cambio acá, ¿cuántas veces por sí mismo se está repitiendo? 3 veces por sí mismo. Me fijo que el interior es negativo, está el negativo, está el negativo, está el negativo. Y entre medio siempre hay un por. En este caso particular, como la parte entera es 0, solamente voy a calcular los decimales. 6 por 6, 36. ¿Cuántos decimales va a tener la respuesta? ¿Cuántos decimales estoy calculando? 1, 2, con 2 decimales. Es decir, la respuesta va a tener 2 decimales. Ubico la coma de tal forma que haya 2 decimales. 1, 2. Como no tengo parte, como no tengo parte entera, ubico un 0. Menos por menos, positivo. Veamos por acá. Nuevamente, la parte entera es 0, entonces voy a calcular los decimales. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. Ubico el 216. ¿Cuántos decimales tendrá la respuesta? ¿Con cuántos decimales estoy calculando? 1, 2,
3 con 3 decimales. La respuesta será con 3 decimales. 1, 2, 3. Ubico la coma de tal forma que hayan 3 decimales. Como en la parte entera no tengo valor, ubico un 0. Ahora me fijo en los signos. Como es multiplicación, aplico regla de signos. Menos por menos, positivo. Positivo por negativo, negativo. Cada vez que tengo un valor que es negativo y está elevado a un par, la respuesta va a ser positiva. Cada vez que tengo un valor negativo, obviamente entre paréntesis, y su exponente es impar, la respuesta va a ser negativa. Representa como una potencia cada multiplicación iterada. Acá tenemos una multiplicación iterada porque se está multiplicando por sí mismo varias veces. ¿Qué significa eso? Que el 3/4 se está repitiendo. ¿Cuántas veces se está repitiendo por sí mismo? 3 veces. El 3/4 lo tengo que escribir entre paréntesis y eso elevado a 3. ¿Podemos calcular esa cantidad? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Por acá tengo una potencia. ¿Cómo sería eso expresado como multiplicación iterada? Sería de esta forma. Mantengo siempre los valores al interior del paréntesis y con su signo multiplico. El decimal lo puedo convertir a fracción. En este caso voy a multiplicar fracciones. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve considerando que son cantidades enteras. 6 por 6. 6 por 6 es 36. Reservo 3. 6 por 3, 18. Más 3, 21. Empiezo por el 3, dejo un espacio. 3 por 6, 18. Reservo 1. 3 por 3, 9. Y una 10. Sumo hacia abajo. 6, 9, 2 y 1. ¿Cuántos decimales tendrá la respuesta? Pregúntese primero con cuántos decimales está trabajando. 1, 2. Con 2 decimales. Es decir, de tal forma que la respuesta se mantenga en esos 2 decimales. Menos por menos es positivo. Calcula el valor de cada potencia. Por acá tenemos el caso cuando se escribe algo con paréntesis y por acá el caso cuando no tiene paréntesis. ¿Cuál será la diferencia? Veamos. Como tiene paréntesis, toda esa cantidad se multiplica por sí mismo, ¿cierto? Pero en cambio acá, como no tiene paréntesis, solamente el valor que está más cerca del exponente, ese es el que es el que multiplicamos varias veces. El negativo está una vez. 3,6 por 3,6. Por acá no hay paréntesis, el negativo está una vez. Por acá sí hay paréntesis, es decir que el negativo se considera por sí mismo 2 veces. Multiplicamos hacia el lado o bien transformamos el decimal a fracción, pero ya tenemos la respuesta. Sería 12,96. 12 enteros, 96 centésimos. Multiplicamos hacia el lado, se repite la respuesta, 12 enteros, 96 centésimos, negativo y positivo, negativo. Recuerde siempre la diferencia cuando tiene paréntesis y cuando no tiene paréntesis. Si no tiene paréntesis, solamente el valor que está más cercano al exponente, ese es el que aplicamos como potencia.
¿Qué estamos haciendo? Aplicando definición de potencia. ¿Cuántas veces se multiplica por sí mismo según ese exponente? 3 veces. La fracción se multiplica por sí mismo 3 veces. Recuerde siempre considerar el negativo al interior. ¿Qué método conocemos para multiplicar fracciones? Hacia el lado. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Menos por menos, más. Más por menos, negativo. Apliqué regla de signos porque entre medio tenemos multiplicaciones. Ahora no hay paréntesis. ¿Qué valor está elevándose a 3? En este caso particular, solamente el 2 está elevado a 3. Mantengo el negativo, raya fraccionaria, el denominador, 2 elevado a 3. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y mantengo todo lo demás. Recuerde siempre la diferencia cuando hay paréntesis y cuando no hay paréntesis. Menos 10 elevado a 4. Recordemos que 10 elevado a 1, eso es 10. 10 elevado a 2, eso es 10 por 10, 100. Siempre coincide que si tengo una base que es 10 y un exponente, el exponente me dice la cantidad de ceros que tendremos después del 1. 10 elevado a 3 es 1000. ¿Cuánto será 10 elevado a 4? 1, 2, 3, 4. 10.000. Si tengo una base que es negativa elevado a un par, ¿cómo sería la respuesta? Positiva. Por acá no tengo paréntesis, quiere decir que solamente el 10 está elevado a 4. El negativo lo mantengo, 10 elevado a 4, 10.000. En este caso, 10.000 negativo. Recuerde siempre la diferencia cuando un valor tiene paréntesis y cuando un valor no tiene paréntesis. Recién estudiamos la importancia de la potencia cuando existe el paréntesis. Voy a lanzar el dado y usted me tiene que decir cuál de esas potencias corresponde al valor que dio como resultado. 32. ¿Cuál de estas potencias puede resultar 32? ¿Será un 2 elevado a 3? ¿Un 2 elevado a 4? ¿Un 2 elevado a 5? ¿O un 2 elevado a 6? 2 elevado a 5 es 32. ¿Cuál de todas estas potencias representa 64? 2 elevado a 6 es 64. ¿Dónde podemos observar potencias en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, lo podemos observar en la cantidad de memoria que tienen los pendrive. Tenemos pendrive de 1 GB, de 2 GB, de 4 GB, de 8, de 16 GB. ¿Cómo estas cantidades las puedo representar como una potencia? Por ejemplo, el 2 es lo mismo que escribir 2 elevado a 1. 2 elevado a ¿qué exponente puede resultar 4? 2 elevado a 2. ¿Y para que me resulte 8? 2 elevado a 3. Y para que me resulte 16, 2 elevado a 4. Siempre la memoria de los pendrive o de las tarjetas de memoria micro SD están con potencias de 2. Después del 16 vendría 32, que es 2 elevado a 5.
Después 2 elevado a 6, que es 64. Pero si 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, ¿cómo puedo llegar al 1 escribiendo una potencia de 2? 4, 3, 2, 1, 0. Hay una propiedad en matemática que dice que si tengo un número y ese número tiene que ser distinto de 0, elevado a 0, su resultado siempre va a ser 1. Y se cumple que la escritura de la memoria está en potencias de 2, en potencias de base 2. Por ejemplo, un terabyte corresponde a 1024 gigabytes. Eso equivale a 2 elevado a 10 gigabytes. 2 elevado a 10 es 1024, que corresponde a 1 terabyte. Otra aplicación. Resulta que cuando uno quiere comprar pintura, primero tiene que fijarse en el área que va a calcular, en la superficie que va a cubrir. Si un tarro de pintura puede cubrir 6 metros cuadrados, ¿cuántos tarros de pintura podré ocupar para pintar una pared de 4 por 3? 4 por 3 es 12. Metro por metro, metro al cuadrado. Estamos aplicando potencia en el cálculo del área. Es decir, que en este caso particular necesitamos 2 tarros de pintura para poder cubrir toda esa área, una pared de 4 por 3, una superficie de 4 por 3. Por acá tenemos más ejemplos. Voy a calcular el área de un cuadrado, el volumen de un cubo. Veamos. Para calcular el área de un cuadrado es una multiplicación de una dimensión por la otra dimensión. L por L. L por L. Pero una multiplicación iterada es lo mismo que escribir L elevado a 2. Cada vez que yo quiera calcular el área de un cuadrado, va a ser el lado al cuadrado. El lado elevado a 2. Cuando yo calculo el lado elevado a 2, siempre es lo que cubre una superficie. Ahora ya no vamos a hablar de lo que cubre una superficie, sino que vamos a hablar con otra dimensión más, el volumen. Para calcular el volumen es la multiplicación de las 3 dimensiones, lado por lado por lado. Pero eso a su vez es decir lado elevado a 3. Cada vez que yo quiera calcular el volumen de un cubo es el lado al cubo, lado elevado a 3. En resumen, en vez de decir L elevado a 2, vamos a decir L al cuadrado, asociando que yo estoy calculando el área de un cuadrado. En vez de decir L elevado a 3, vamos a decir L al cubo, acordándome que es calculando el volumen de un cubo. Ahora veremos otra aplicación de potencias. Determina el volumen del prisma rectangular. Por acá tenemos un prisma rectangular. Un prisma es una base recta, plana. Puede ser un prisma de base rombo, de base hexagonal, de base triangular, de base cuadrada
o de base rectangular. Para calcular el volumen de cada uno de ellos, primero tengo que calcular el área de la base, es decir, el área de una de las caras. Y luego lo voy a multiplicar por su altura. Veamos. Base es el área de la base. En este caso particular, para nosotros la base va a ser 10 por 3 es 30. Centímetro por centímetro, centímetro elevado a 2. Ahora lo vamos a multiplicar por su altura, que es 5 por 5 centímetros. 30 por 5 es 150. Centímetro elevado a 2 por centímetro, centímetro elevado a 3. ¿Cuánto es lo que contiene el interior de esa figura? 150 centímetros elevado a 3. Puede ser también 150 centímetros cúbicos, cc. O también puede ser escrito como 150 ml, mililitros. Otra forma de calcular el volumen de un prisma es la multiplicación de las tres dimensiones, A por B por C. En este caso particular es 10 por 3 por 5. Multiplicamos 10 por 3, 30. 30 por 5, 150. Llegamos a la misma respuesta anterior. Como tenemos unidad de medida, ubico la unidad de medida elevado a 3. Siempre cuando yo quiera calcular volumen, su unidad de medida va a ser elevado a 3, elevado al cubo. Otra aplicación de potencias la vamos a ocupar para poder calcular el volumen. Por ejemplo, tengo un litro de leche. Vamos a ver si efectivamente las dimensiones corresponden a un litro de leche. Un litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que decir 1000 ml o 1000 centímetros cúbicos. Veamos. Esa dimensión es 9,3 centímetros. Esa dimensión es 6,2 centímetros. Y esa dimensión es 17,4 centímetros. ¿Cómo saber si la capacidad de las dimensiones de esta caja corresponde a lo que dice aquí, un litro? Es decir, ¿cómo calculo el volumen de un paralelepípedo? En este caso, de un prisma de base rectangular. Puedo multiplicar en este caso las tres dimensiones. Haga usted la prueba. Multiplique 17,4 por 6,2 por 9,3 y aproximadamente tendría que dar 1000 centímetros cúbicos. Y eso corresponde a un litro.